On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Todos nos merecemos un momento del día para tomarnos un café y hacer una pausa necesaria en nuestra rutina, repasar nuestra jornada y reflexionar sobre lo que nos hace felices y lo que no. Acá, en Pensar en 360, te ayudamos en eso y más. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería su vida si el dinero no fuera una preocupación? ¿Cómo sería su vida si pudieran trabajar en algo que realmente les guste o apasione? ¿Si pudieran tener una jubilación digna? ¿Si pudieran asegurar el futuro de sus hijos? ¿O simplemente si pudieran hacer lo que quieran porque no necesitan preocuparse más del dinero? Lo que nos impide estar haciéndolo es simplemente atreverse. Atreverse a actuar de una manera diferente en la vida y respecto del dinero. No importa la edad, lo que hay que hacer es tomar acción masiva. ¿Qué es esto? Sigan escuchando, sigan viendo. Hola, mi nombre es Juan Enrique Gómez, soy coach. Bienvenidos al 7º programa de Pensar en 360. Un café, un momento para reflexionar. Esto es Pensar en 360. ¿Les ha pasado alguna vez que se encuentran con una persona que tempranamente les llama la atención, que los inspira? Bueno, me pasó a mí hoy con el invitado que tenemos, que lo conozco solo hace unos 2 meses, algo así. Es una persona joven y a la vez muy sabia. Y su historia personal nos puede servir a muchos de ejemplos, también por lo demás para mí. Estoy hablando de Víctor Sánchez. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Juan Enrique, Gracias. bien, gracias. Gracias por venir especialmente de Viña del Mar Así a compartir con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti. A ver, las presentaciones siempre las tengo que leer porque son largas y no quiero ser injusto y dejar algo fuera. Así que Víctor Sánchez Segura es ingeniero de profesión y es además inversionista. Tiene 32 años y junto a su señora ya cuentan con 5 departamentos, una casa, una oficina en el centro de Viña del Mar y varios estacionamientos y bodegas que les han permitido contar con un respaldo financiero para iniciar otros proyectos. Así es. ¿Sí? Y además, él es el autor del libro Libertad Financiera, hoy. Ahora ya, Libertad Financiera, ahora ya. En este libro él comparte cómo han logrado conseguir en tan solo 4 años todas estas cosas que recién mencionábamos y además nos enseña a tratar temas relacionados con el dinero y con las finanzas personales. Imagino que a algunos de ustedes eso les interesa. ¿Ya? Adicionalmente, y siguiendo su propósito, Víctor se certificó como coach de vida y liderazgo. De hecho, es ahí donde lo conocí, en ese proceso de certificación. Y actualmente realiza sesiones de coaching financiero para todos aquellos que quieran mejorar su calidad de vida y tomar el control sobre sus finanzas personales. Víctor, quiero que primero nos inspires. Cuéntanos tu historia personal. ¿Cómo es que llegaste a escribir este libro? Y entiendo que vamos a verlo después con otro que está en la puerta del horno. Así es. Y hoy día, justo antes del programa, me desayuné que tienes un tercer libro del que yo no tenía conciencia, que no tiene eso sin nada que ver con esto. ¿Cómo es que llegaste a escribir esos libros y cómo es que a tu edad, 32 años, ya tienes todo esto que te relaté, los departamentos, las casas, etcétera? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que hay 3 grandes hitos que marcaron mi vida. El primero de ellos fue en mi época universitaria, donde me tocó dormir en un colchón inflable durante varios meses. Me tocó hacer magia en los semáforos para poder comer, entonces en algún momento... era de eso que se paraban en las esquinas y es. hacían trucos y después pasaban con el... Justamente. ¿Ya? Entonces yo creo que ese momento de necesidad me dijo en algún momento, no quiero esto para siempre. ¿Ya? Después, una vez que ya empecé a trabajar, luego de que me despidieran de mi primer trabajo, me di cuenta de que todo mi estilo de vida se sostenía en una sola cosa, que era mi sueldo. Y claro, cuando ya no tenía ese sueldo, mi vida se desmoronó y lo pasé mal. Vámonos un poquito más despacito porque yo creo que lo que a ti te pasa, o te pasó mejor dicho, puede estar pasando, le ha pasado mucho a la gente que nos escucha y nos ven. Cuéntanos más en detalle.
Tú estudiaste, a ver, tú eres originario de Viña, No, yo vengo de Puerto Aysén, 11ª de región. Puerto Aysén. Así Yo creo es. que eso es súper importante también. Okay. Y creciste allá, qué sé yo, con todo el rigor que eso significa en términos de mucha extensión de terreno, poca gente, Justamente, sí. mucho rigor climático. De repente también no todo el acceso a la modernidad que se tiene en el resto del país, hasta incluso por factores geográficos, de distancia, etcétera. Okay. Correcto, sí. Estudiaste allá, terminaste el colegio allá. ¿Y qué es esto de saltar de Puerto Aysén a Viña? Sí, yo me vine a estudiar a Valparaíso, justamente porque allá en Aysén es como una isla, una burbuja donde uno vive su vida y está un poco alejado del resto. Y no hay muchas oportunidades luego del colegio en la enseñanza media. Entonces, lo mejor es migrar. ¿Ya? Afortunadamente, mi familia siempre me preparó para ese momento, así que después me la supe valer por mí mismo. Así que así fue como llegué a Valparaíso a estudiar y ahí pasaron muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que la gran mayoría de los estudiantes saben lo que es aprender a arreglárselas por sí mismo, aprender a manejar el primer dinero que llega y lamentablemente no tenemos quien nos enseñe a manejar el dinero. O sea, uno aprende a la fuerza. Sí, sí, claro. Okay, llegaste a estudiar y ahí estudiaste ingeniería, ¿no? Sí, Estudiaste y ahí para llegar a estudiar ¿tuviste beca? justamente. Okay. Sí, yo llegué a estudiar. El apoyo, obviamente incondicional de mi familia, me permitía un techo para poder vivir. Ya. Pero ya el resto tenía que arreglármelas con beca tanto de excelencia académica como deportiva. Yo jugué básquetbol en la universidad y gracias a eso me logré alimentar y tenía un apoyo adicional. Bien. Pero ya los últimos años, cuando ya estaba en la fase final y no tenía ya la beca, no tenía ese tipo de apoyo extra, hubo que arreglársela. Claro. Yo vivía con mis hermanos, nosotros somos 4 hermanos y 3 ya estábamos en proceso de estudiar en la universidad. Okay. Así que era muy pesado para nuestra familia. Y ahí fue cuando tuve que salir a las calles, hacer magia, que era algo a lo que me dedicaba antes. Y gracias a eso igual logré sobrevivir varios meses. Okay. Eso de que tú hacías magia me ayuda a entender entonces tu primer libro que tenía que ver con temas de magia. Exacto. Como bien tú decías, era una sorpresa que yo tengo guardada por ahí. Este libro se llama Crece en el mundo de la magia y es un libro de fantasía. A la gente que le gusta Harry Potter, El Señor del Anillo y esas cosas, probablemente les va a gustar. Okay. Este libro está en Amazon en este momento, lo pueden buscar por ese nombre. Y bueno, después, más adelante, si quieren, hablamos de ese tema. Pero... Sí, ok. Y ese libro lo escribiste a propósito de justamente este gusto tuyo o interés por la magia, que además, de paso, te ayudó también a sostenerte. Sí, de todas maneras. Ok. Terminaste de estudiar, te titulaste, y ahí, ¿qué pasó a continuación? Bueno, yo terminé muy joven de estudiar, a los 23 años ya era profesional y entré a una buena empresa, a un buen puesto, pero no tuve proyección ahí. La empresa en algún momento decidió echar a la gente y yo fui uno de esos. Okay. Y ahí fue cuando recibí un gran porrazo y me di cuenta de lo importante que es el tema del dinero. ¿Por qué? Porque mientras uno tenga su sueldo, todo funciona bien, uno paga sus cuentas, se planifica y todo. Pero cuando esa fuente de ingresos ya no existe, la vida se te desmorona. Y además, a mí siempre me vendieron el hecho de que la carrera era muy buena, que iba a encontrar pega rápido, pero no fue así. Me demoré casi 7 meses. 7 meses. 7 meses y obviamente ahí las finanzas ya no aguantan. Tuve que vender muchas cosas. Yo soy amante de las motocicletas, tuve que vender mi moto, me tuve que ir del lugar donde vivía. Me las tuve que arreglar ahí. Agradezco mucho a la gente que me brindó apoyo en ese momento, pero fue un momento duro. Me imagino que sí. Porque además, claro, a mí me gustan las motos y tuve que vender aquello que más me gusta. Exacto. Es decir, hablemos de practicar el desapego. Justamente, sí. O sea, la supervivencia está primero y hay cosas más importantes como es subsistir, comer, vestirse, ¿cierto? Antes que gozar de esos placeres. Ok. Pasaron 7 meses y ahí encontraste nuevamente trabajo. Claro. Pero esta vez dije... Ya había algo que me hacía ruido. Dije, ya hay que hacer las cosas diferentes. Porque uno nunca sabe cuándo uno puede perder su trabajo. Uno puede ser el mejor, pero las decisiones las toman otros.
Y es interesante porque la gente siempre dice, no, yo prefiero la seguridad que me da un sueldo. Claro, Y tú me estás diciendo todo lo contrario. exacto. De hecho, el ser empleado es lo más inseguro que existe. ¿Por qué? Porque, como bien dije, todo el estilo de vida se sustenta en una sola cosa. Y si esa cosa desaparece, todo se demora. Entonces, el llamado es un poco a pensar en generar otras fuentes de ingreso para que el estilo de vida se sostenga en más patitas, y si una de ellas se cae, por lo menos Hay otras que la sostienen. Exacto, algo más de estabilidad. Ok. Y ya, estabas entonces en este proceso, tuviste un segundo trabajo, pero ya en ese segundo trabajo empezaste a hacer algo distinto. Sí, primero empecé a organizarme. Ya. Algo tan básico como saber cuánto gasto, cuánto gano, si me sobra o no me sobra. Ya. Antes era como algo desmedido. Imagínate pasar de ser universitario, donde no tienes nada, a tener un sueldo como profesional, uno se vuelve loco. Claro. Pero claro, una vez que ya viví esa experiencia, me empecé a ordenar, a programar ciertas cosas, lo importante del ahorro y otras cosas que vamos a conversar de. Sí, bien. Entonces empezaste a hacer eso. Sí. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Bueno, luego de eso conocí a mi maravillosa esposa ¿Ya? y me tocó vivir la experiencia de la jubilación a través de mi suegra y de mi ya. madre. Ya, Claro, no directamente, Ya, bien. pero obviamente tuve que estar involucrado y todo. Y me di cuenta de una realidad que muchos sabemos que va a pasar, pero a veces nos hacemos los locos, y es que la jubilación no nos va a alcanzar para poder siquiera subsistir más adelante. La jubilación no va a ser un motivo de júbilo. Justamente, no. Sí. Ok. Va a ser más un retiro y otras palabras que no voy a mencionar. Claro. Pero sí, es un momento duro. Y bueno, con mi esposa decidimos hacer algo ahora ya, que es por qué le pongo eso al nombre del libro. Empezar hoy joven. Nosotros teníamos 29 años cuando nos dimos cuenta de esto y dijimos, tenemos que hacer algo hoy, porque en un futuro nadie nos va a cuidar. Y ahí fue cuando llegamos a todo el tema de la libertad financiera, qué es, cómo obtenerla y lo beneficioso que es esto. Ok, ¿y cómo descubrieron esto? Primero que todo, leyendo, educándonos correctamente. Ya. El tema de las finanzas es algo que nadie te enseña, no te enseñan en los colegios, ni en las universidades. Hay hasta contadores que tienen problemas de dinero, entonces empezamos a educarnos a través, primero que todo, de los libros. Y ese fue el principal motivo que a mí me llevó a escribir un libro. Ya. Porque gracias a un libro yo aprendí todo lo que hoy sé, y también mi misión es contribuir, retribuir un poco a las demás personas que puedan estar interesadas. ¿Ese libro que tú leíste era cuál? El primero de todos y el más popular es El Padre Rico, Padre Pobre. Ok. Pero luego empecé, todos los libros de Robert Kiyosaki, uno muy especial que se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Sí. También El Piense y Hágase Rico De Napoleon Hill. de Napoleón Hill, claro, que son libros que a lo mejor uno puede pensar que son de dinero y de cosas muy técnicas, pero no, todo lo contrario. Ahí me di cuenta de que el dinero no es un tema de cantidad, sino más bien un tema de mental y de las emociones y sensaciones que el dinero nos entrega. Okay, vamos a hablar de eso en unos minutos más. Ya, y empezaste a hacer esto, a leer mucho, a empezar a aplicar lo que leías a tu propia vida. Además lo hicieron juntos como proyecto de pareja, lo que me parece muy potente, porque si uno lo está haciendo y el otro no es más difícil. Claro, justamente, sí. Entonces, qué bonito que tuvieran ese proyecto conjunto. Ya, pero en algún minuto llegaste al coaching. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, dentro de todo lo que hablaba en estos mentores y estas personas, era el tema de la contribución. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho, que es: impacta millones y te llenarás de millones. Entonces, junto a mi señora empezamos un nuevo proyecto que tiene que ver con un centro médico, que no viene al caso, pero para poder adquirir motivación y esas cosas, fuimos a un seminario de Anthony Robbins. Nosotros lo conocimos a él a través de un documental de Netflix que se llama I Am Not Your Guru, yo no soy tu gurú. Sí. Y ahí nos dimos cuenta de estos talleres excepcionales, y aquí tengo el manual de este taller. Y fue una experiencia, pero increíble. Préstame un segundo. Sí. Bueno, este es uno que yo también tuve la suerte de asistir. Este se hace varias veces en el año, no vamos a hacer publicidad, pero Así es. yo creo que lo más importante es el título.
En inglés, Unleash the Power Within, que en español significa libera tu poder interior. Exacto. Y eso es súper potente, como dice ahí, descubre el poder que hay en ti, donde lo imposible se hace posible. Así es, y esa era lo que nosotros necesitábamos para conseguir todos estos nuevos proyectos y mantenernos en este camino. Okay. Y ahí estamos viendo imágenes para aquellos que están siguiéndonos en video streaming de ti en el evento allá, y me imagino que ella es tu señora. Así es, ya, no estamos con problemas. No, listo, es tu señora. Sí. Bien. Y bueno, yo, como dije, también tuve la oportunidad de asistir, y una de las cosas potentes que ocurre en ese... no es taller, es como, no sé, ese encuentro. Sí. La primera noche es que caminas sobre brasas ardientes. Así y no es. te quemas. No, para nada. Y es aproximadamente 2-3 metros de brasas ardientes sobre las que caminas. No es que pises 2-3 y ya estás al otro lado. No. Okay. Entonces, uno se dice, si yo pude hacer esto sin quemarme, además que lo que uno pensaría que va a ocurrir, ¿qué más puedo hacer? Exacto, luego de caminar esos metros sobre brasas calientes y sentir ese calor, pero no quemarse, claro, uno dice, si yo puedo hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. Y yo fui en busca a ese seminario en busca de una respuesta. De esa respuesta era, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Okay. Mi esposa la tenía súper claro, pero yo necesitaba esa respuesta y ahí fue donde la encontré, y la respuesta fue el coaching, porque ese evento es un evento de coaching masivo vivencial. Sí. Y ahí supe lo que era el coaching, supe las herramientas que se aplicaban en ese momento a mí, y luego de salir yo dije, esto es lo que yo quiero. Este es el impacto que yo quiero generar en las personas, y esto es a lo que me quiero dedicar porque lo encontré sensacional. Y justo saliendo de ahí, me llega una publicación. Como tú sabes, la vida es causalidad. Las cosas ocurren porque uno las busca indirectamente. Y me llegó una invitación a certificarse como coach de vida y liderazgo en ILC Academy. Y así fue como llegué al coaching. Y así llegaste al coaching, y obviamente con lo que estabas haciendo, ligar eso al coaching financiero era solo un paso más. Así es. Y en ese sentido, todos en algún momento, a propósito de la causalidad y no la casualidad, nos encontramos con alguien que de alguna manera nos hace pensar en algo distinto. Un maestro. El maestro puede ser una persona, el maestro puede ser una situación, una circunstancia en tu vida. Una circunstancia que primero puede parecer un gran problema, pero que en realidad es una gran oportunidad de aprendizaje. Y en la medida que nosotros lo abordamos como un desafío, como una posibilidad de aprendizaje, obviamente que nos cambia la vida. Correcto. Y ese evento para ti fue este evento con Tony Robbins primero, y posteriormente tu certificación como coach. Así es. Muy reciente por lo demás. Sí. Y por lo tanto te empiezas a proyectar hacia el mundo del coaching financiero. A la vuelta de esta pausa cortita, vamos a conversar entonces sobre qué es esto del coaching financiero. Excelente. Una pausa en la conversación. Volvemos con Pensar en 360. Seguimos conversando y ampliando nuestra mirada. Vuelve Pensar en 360. Estamos conversando con Víctor Sánchez Segura, y además muy apropiado segundo apellido, que es inversionista, es un emprendedor, estudió dentro de estos accidentes de la vida ingeniería, pero está en algo que va mucho más allá de la ingeniería. Más bien estamos hablando de la ingeniería de vida, claro. A través de algo que es el coaching financiero. Víctor, ¿qué es el coaching financiero? Bueno, el coaching financiero mezcla lo que es el coaching como tal, la esencia del coaching, y el tema de las finanzas, específicamente finanzas personales, lo que trato yo. En algún momento yo quise, dado que había adquirido muchos conocimientos, que las estrategias que aplicaba me iban funcionando, yo las quería transmitir, pero no sabía cómo. Inicialmente quería ser un asesor financiero, pero claro, el asesor te dice qué hacer, cómo hacerlo, pero me di cuenta de que la realidad de todos no es la misma. Todos tenemos distintos contextos, familias distintas, tenemos pensamientos en torno al dinero distintos.
Y ahí es donde entra de cajón el tema del coaching. ¿Por qué? Porque el coaching lo que hace es acompañarte en un proceso de transformación. Sí. Y no necesariamente que uno te diga cómo hacer las cosas, sino más bien que uno encuentre las respuestas apropiadas para hacer las cosas como a uno le acomodan y le sirven. Claro. Entonces, dado que para mí esa metodología generó un gran impacto, yo decidí que esa era la mejor forma de educar y de acompañar a la gente en este proceso de dominar sus finanzas personales. Ok. Ya. Y por lo tanto, si te entiendo bien, el coaching financiero es un acompañamiento para que la persona descubra lo que quiere, cómo quiere estructurarse para tener en el fondo ingresos y poder financiar su vida. Sí. ¿Ya? Y no es el asesor financiero, porque el asesor financiero te va dando pautas, tienes que seguirlas. Si las sigues te va a ir bien, si no las sigues te va a ir mal. Justamente. Okay. Por lo tanto, en el coaching financiero, tú no le dices, mira, tienes que invertir, te sobró tanta plata, la tienes que invertir en estos instrumentos, o la tienes que poner en depósito a plazo, o tienes que comprarte tal propiedad. No es eso lo que haces. No es eso, claro. Okay. No es un asesor. Tampoco es un guía o tampoco es un especialista en un tema, abogado, contador o lo que sea. ¿Y por qué me di cuenta de esto? Porque dentro de este aprendizaje yo llegué a muchas formas de invertir, pero me di cuenta de que no todas eran para mí. ¿Cómo así? A ver, que cuando dices no todos son para ti. Claro, por ejemplo, el tema de la bolsa. Hay gente que gana mucho dinero con la bolsa, pero hay que tener sangre fría. Sí, claro. El tema de los movimientos, la proyección. De repente yo me ponía muy ansioso, veía todos los días, veía cómo subía, bajaba y todo. Ah, intentaste de hecho. Sí, por supuesto. ¿Ya? Y en realidad me generaba algo interno que no me acomodaba. Y ahí dije, bueno, en realidad si me genera esto no es para mí. Claro. Y decidí buscar otra alternativa. Ya. Finalmente nos dedicamos principalmente al tema de los bienes raíces. Uno, porque es lo más conocido, hay mucha información sobre el tema, es fácil educarse, pero no es fácil invertir en eso porque se requiere mucho capital y cosas así, pero nosotros contábamos con un respaldo para poder hacerlo. Es más, nuestra primera inversión la hicimos sin dinero. Y te voy a contar un ejemplo. Sí, cuéntame. Llegamos a un acuerdo con mi suegra. Ella tenía un departamento en Santiago Centro que se arrendaba máximo a 150 millones y ya no se arrendaba más caro. ¿Cómo se arrendaba? Perdón, a 150 mil pesos. Ah, ok. Yeah. No, porque el otro era un tremendo negocio. Sí, claro, verdad. Yeah. Y no se arrendaba más, no subía, porque había mucha oferta y todo. Entonces nosotros, dado que nos educamos en este tema, encontramos oportunidades que con el mismo valor de ese departamento lo podíamos rentar al doble. Entonces llegamos a un acuerdo con ella. Nosotros todos los meses le entregamos el dinero que ella recibía y con el excedente empezamos a acumular para poder reinvertir. Yeah. Entonces empezamos sin nada, que es un concepto que muchos creen que es imposible, que creen que las inversiones se necesita mucho dinero, pero en realidad con una educación adecuada uno encuentra formas de hacerlo incluso sin tener dinero. Ya, bien. Y entonces, si te entiendo bien, tú tomaste, tu suegra en el fondo les creyó. Sí, por supuesto. Te siguieron pagando los 150 mil pesos que ella quería del departamento y le sacaron mucho más que eso y esa diferencia la fueron reinvirtiendo. Ok. ¿Y en qué reinvirtieron? En más propiedades. En más propiedades. Empezamos comprando estacionamientos, bodegas, que son de bajo coste y que se arrendan muy bien. Y luego ya empezar a comprar más propiedades a través de los créditos hipotecarios. Una de las razones por las cuales las inversiones en bienes raíces son muy convenientes es que es lo único para el cual el banco te va a prestar plata. Si tú vas a un banco y le dices, ¿sabe qué? Quiero invertir en la bolsa, présteme el dinero, te van a hacer una tapa. Pero los bienes raíces es lo único para lo que te prestan. Claro. Porque tiene una garantía real contra la cual protegerse. Entonces, bueno, es cosa de informarse un poco, de buscar la mejor estrategia y ahí uno puede sacar ventaja. Por ejemplo, algo que estamos indagando hoy, esto es un aprendizaje continuo. Nosotros estamos tomando un curso que estamos viendo, por ejemplo, el tema de los subarrendamientos. Un concepto que antes yo pensaba que era imposible porque si a ti te arriendan algo, tú no lo puedes subarrendar y se acabó. Sí.
Pero Y por lo tanto muchas de esas cosas ocurrían como a la mala. a la mala, claro. Ujú. Pero mientras haya un contrato de por medio, hay un trato, hay un acuerdo, eso se puede hacer. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo podría arrendarle a una persona en Valparaíso que vive cerca de una universidad, yo podría arrendarle ese inmueble Sí, y yo subo a arrendar las piezas, por ejemplo, a los estudiantes. claro. Y eso, si el arriendo cuesta, no sé, 300 y cada pieza se arrienda en 150 y son 450, yo saco 150 gratis, por así decirlo. Ujú. Entonces, hay formas. El tema de la remodelación también es súper interesante porque yo no tengo que tener plata para remodelar. Yo puedo pedirle plata a inversionistas que quieran tener una rentabilidad en corto plazo y yo la puedo remodelar y después la vendo y saco una ganancia. Entonces, hay mecanismos, pero para poder llegar a eso hay que cambiar un poco el chip, la mente. Así es, ahí hay un tema. Y bueno, en este camino a educar a la gente o ayudarla en este coaching, después vamos a entrar en cómo trabajas una sesión de coaching, pero una de las cosas que hiciste fue escribir un libro, ahora ya no de magia, No de magia, sino no. que, bueno, en realidad sí puede ser un poco magia financiera, Magia ¿no? financiera podría ser. Sino que este libro, que lo vuelvo a mostrar en pantalla, Libertad Financiera Ahora Ya. ¿no? Ahora ya. Como tú ves, yo lo tengo, ya me lo leí, lo tengo lleno de marcas por todos lados, Así veo. ¿ah? Porque hay cosas que me han llamado la atención y me parecen súper interesantes. Y no solo eso, sino que, y ahora te voy a pedir que tú muestres, tienes en la puerta del horno un segundo libro de coaching financiero. Así es. Este se llama específicamente Coaching Financiero. Ujú. Toma el control de tus finanzas. Sí, Este es el borrador. Todavía está en revisión, lo estoy rayando. Hay que ajustar varias cosas. cosas que a mí me carga hacer de un libro, que es rayarlo, pero Sí. está bien, este es un borrador, así que dale. Es un borrador. De hecho, el título es muy chico. Hay que muchas Sí. cosas que se ven solamente en formato físico. Sí. Y, Y antes que nos cuentes de eso, solo quiero contar una anécdota. Ujú. Las ilustraciones, Sí. como la de la portada, esto es un trabajo colaborativo. Así es. Y de la misma gente que participó en la certificación en coaching en Viña del Mar, Justamente. una de tus compañeras de proceso o de certificación es dibujante. Así Es es. decir, no es que sea dibujante, hace dibujos además de otras cosas. Claro, ella hace ilustraciones dentro del proceso del coaching, porque todos nos vemos sometidos al coaching. Ella manifestó que le encantaba ilustrar y cosas así, y que le daba miedo salir Ujú. a la luz. Sí. Hicimos este trabajo colaborativo para que ella pudiera empezar a mostrar sus trabajos, y es un trabajo bien bonito. Ok. Pero ese libro surge además justamente a propósito de tu proceso de certificación. Sí. ¿Cómo se llama? El desafío de un libro en un mes. Un libro en un mes, claro. Ok, cuéntanos de eso. Fue uno de los objetivos que me planteé luego de terminar el primer libro. Como que sentí que me quedé en los laureles y dije, tengo que ponerme un nuevo desafío. Entonces, inicié un desafío de libro en un mes que empezó el 14 de junio y yo para el 14 de julio tenía que tener ya el borrador listo para poder ya afinar los detalles. Ya. Así que me dediqué a volcar la información. Apliqué una de las estrategias más simples que existen, que es una cosa más importante al día. Todos los días yo me definía cuál era lo más importante y muchos de esos días era ponerme a escribir. Iniciar con media hora, por ejemplo, Ujú. y después uno cuando empieza a escribir se va como en la volada y Claro. puede estar 4 o 5 horas escribiendo y uno no se da ni cuenta. Pero Sí. lo más importante es dar el paso inicial. Y sostenerlo en el tiempo. Y claro, sostenerlo en el tiempo. Te lo digo por experiencia Comprometerse. propia, porque yo también en algún minuto empecé a escribir un libro, empecé embaladísimo, Claro. llevo un capítulo y medio. Y ahí está durmiendo el sueño de los inocentes, y en algún minuto con tu ejemplo lo voy a retomar. Pero por eso me llamó la atención esto. Entonces, te planteaste ese desafío. Ok, entonces ahora ya escribiste ese libro, ya estás en la etapa de edición, de corrección, etcétera. Te enfrentaste a un contexto que obviamente te favoreció, te dio todo el mundo, todo súper fácil. Este libro está, ya en particular, está en todas las librerías de Chile, ¿cierto? No, Ah, no todavía. ya, No, yo lo estoy ofreciendo a través de las redes sociales, Ya. está autopublicado, ya. pero no fue algo fácil. O sea, escribir un libro no es algo fácil. Sin embargo, yo sentía ese propósito, esa necesidad de poder compartir estos Ya. conocimientos. Ok. Y a través del proceso del coaching fue como yo llegué a lanzar este libro.
O sea, yo antes tenía las típicas dudas, temores de si va a ser bien aceptado, cuánto me va a costar, si alguien me va a inflar y cosas así. Pero al final son creencias injustificadas. Y hoy en día puedo decir con mucha satisfacción que ha tenido una muy buena acogida y que esta distribución propia que estoy haciendo a través de redes sociales ha funcionado muy bien. Entonces me estaba autosaboteando innecesariamente. Por eso te hice la pregunta, porque yo creo que es importante que la gente cuando tiene un propósito que lo apasiona, que siente que viene de adentro, que tiene que ver con esta necesidad además de contribuir a otros, de poder entregarle a otros lo que ha recibido también, etcétera. Si empieza a ponerse las preguntas de ¿por qué no? Claro. En la práctica lo que va a ocurrir es que no lo va a hacer. Así es. Y sin embargo, cuando uno dice ¿por qué sí? Y de qué manera sí lograrlo, empiezan a ocurrir estas cosas. Y tienes ese libro y ya tienes el segundo en proceso y obviamente me cae de cajón hacer esta pregunta ¿y ahora qué? ¿Vas a tener ese libro listo? ¿Viene otro libro en un mes? ¿O? No, ahora queda terminar el segundo libro, ¿Sí? ajustarlo, afinarlo. De hecho, actualmente estamos en conversaciones con una editorial. Ajá. Pero también hay que ajustar varios temas ahí. Yo creo que el siguiente paso va a ser ese, el terminar el segundo libro y ver en qué queda eso con la editorial. Hay que tomar una decisión. Claro. Pero ese yo creo, dentro de lo que es el tema del libro. Pero a futuro hay otros proyectos que los vamos a mencionar más adelante con el tema de la metodología. Ok. Volvamos sobre tu primer libro, sobre este de libertad financiera ahora ya. Ahora Estamos ya. mostrarlo siempre. ¿Cómo se vincula este libro con el tema de la libertad financiera? Y más concretamente, ¿qué es libertad financiera? Bueno, la libertad financiera es un estado en el cual yo puedo hacer lo que quiera sin tener que preocuparme del dinero. Aquí en este libro vas a encontrar respuestas como, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un multimillonario, un millonario o una persona rica? Ok, ¿cuál es la diferencia? No quiero que me cuentes todo el libro, No, pero por claro. lo menos demos alguna Los cosa. multimillonarios son esos que tienen millones, esos que andan en yate y tienen autos. Eso es como, Un Bill Gates, un Carlos claro, Slim. es como lo que nos venden. ¿Ya? El millonario, sin embargo, es una persona que logra reunir o ganar $1 millón en el periodo de un año, o tiene un patrimonio equivalente, que a lo mejor mucha gente lo tiene y no lo sabe. Y finalmente, lo que a mí me cambió más la vida es el concepto de riqueza. La riqueza no se mide en la cantidad de dinero ni en las posesiones, sino más bien en el tiempo que tenemos para hacer las cosas que queremos. Mientras yo más tiempo tenga, más rico soy. Y de eso se trata la libertad financiera. Ya, voy a extremar esto, obviamente, yo me imagino que no es eso, pero para efectos de la conversación. ¿Significa que si yo estoy todo el día en mi casa y me dedico a lo mío solamente, soy muy rico? Si eso es lo que tú quieres, por supuesto que sí. Si, por ejemplo, tú quieres viajar por el mundo y conocer y todo, y siempre tienes que andar preocupado de la plata, que la deuda y todo, no es agradable. Pero imagínate que tienes, no sé, la fuente de la felicidad que te da todo el dinero que tú necesitas y puedes hacer lo que quieras sin necesidad de trabajar en algo que no te gusta, porque hay gente que sí trabaja en lo que le gusta y ellos sí son ricos haciendo eso. Entonces, tú como lo que estás haciendo perfectamente... tú, como lo que estoy haciendo yo. Así es. El estar aquí en este momento, en esta instancia, es parte de nuestra riqueza. Sí. No tiene que ver con las cosas, con el dinero, sino que con hacer lo que tú quieres en el momento que quieres. Ok, y por lo tanto, si lo entendemos de esa manera, la riqueza significa que, por lo tanto, el dinero pasa a ser una herramienta para eso. Así es. Y una persona que lo que quiere hacer le cuesta 100 mil pesos en el mes, y lo logra hacer, es rico. Y una persona que lo que quiere hacer le cuesta 10 millones de pesos al mes y lo logra hacer, también es rico. También es rico, sí. Y una persona que gana 5 millones de pesos pero que no logra hacer lo que quiere, no es rico. No, exacto. O sea, hay un concepto que se trata muy bien en los libros de, por ejemplo, Kiyosaki, que es, si yo el día de hoy me despiden, por ejemplo, y no tengo más ingresos, ¿cuántos meses puedo yo vivir, subsistir con el dinero que tengo? Si mi respuesta es un día, yo soy rico un día, porque después ya no voy a tener cómo vivir la vida que quiero.
Pero en cambio, si por ejemplo el día de hoy yo dejo de trabajar, dejo de percibir ese sueldo, pero tengo otras fuentes que me sostienen mi estilo de vida, yo puedo ser rico el tiempo que esa fuente de ingresos me genere. Okay. Entonces, como pueden ver, es un concepto que está muy relacionado al tiempo. Uh-huh. Si tú lo piensas bien, cuando nosotros cobramos nuestro sueldo, lo único que estamos haciendo es cobrar el tiempo y el conocimiento que nosotros dedicamos a una empresa o una organización. Sí. Por lo tanto, nuestro trabajo se mide en tiempo. Como dicen por ahí, el tiempo es oro. El tiempo se ve representado en ingresos. Lo que llaman las HH y esas cosas. Sí. ¿Cuánto cuesta mi hora? Pero al final siempre todo se reduce a tiempo. Por lo tanto, la libertad financiera consiste en disponer de todo ese tiempo para hacer las cosas que todos queremos hacer. Para aquellos que nos están viendo en pantalla, está ahí la frase que debiera ser como nuestro eslogan, y para quienes no les cuento, dice: la riqueza se mide en el tiempo que disponen. Del que Así es. disponen. Perfecto. Esa es la riqueza. Ok. Y como el tiempo es oro, acabas de decir, es tiempo de hacer una nueva pausa breve, y a la vuelta vamos a seguir conversando de este tema. Una pausa en la conversación. Volvemos con Pensar en 360. Seguimos conversando y ampliando nuestra mirada. Vuelve Pensar en 360. Estamos justamente en Pensar en 360. Estamos conversando con Víctor Sánchez Segura, que nos está contando justamente, nos está planteando este concepto que puede ser bien revolucionario para algunos, y que es que la riqueza no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el tiempo que podemos destinar a hacer aquellas cosas que nos gustan sin tener que estar preocupados justamente de cómo financiarlo. ¿Ya? Así es. Ok, y para eso entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tú estás planteando, recomendando en este libro? A ver si la gente empieza a tener claro: libertad financiera ahora ya, la guía práctica para entender y obtener justamente esta libertad financiera. Está claro por lo que dices tú que por tanto la libertad financiera tiene que ver con la libertad de tiempo. Al final Así del es, día. sí, claro. Okay. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Cómo es el proceso? Si tú tuvieras que hacerme coaching a mí en el tema justamente financiero, ¿por dónde empezaría? Antes de eso me gustaría aclarar algo. Okay. Además, en este libro, además de la diferencia entre lo que es millonario, rico, también vas a encontrar que existen formas de obtener dinero que no necesariamente es trabajar 9 horas al día durante 40 años. Existen otras formas alternativas y aquí están muy bien presentadas. También la importancia que tiene la educación para obtener esto. Sí. Y también el tema mental, como mencionamos en algún momento. O sea, el dinero como tal es papel y metal, ¿cierto? Pero lo que realmente es valioso es lo que el dinero nos puede brindar, que pueden ser sensaciones, emociones, experiencias. Y efectivamente, como dices tú, eso, el dinero al final sigue siendo un medio de... Es un medio, sí. Pero, pero lo que estás diciendo suena súper lógico, súper razonable. Casi como hubiera dicho Julio Martínez, que en paz descanse, de perogrullo. Claro. Y sin embargo, ese perogrullo, eso obvio, eso evidente, no es lo que nos pasa. Por algo existe la necesidad de escribir estos libros. Por algo hay gente que tiene que recurrir a un coach o a un asesor o quien quiera para resolver el tema de sus finanzas y de su libertad financiera. Entonces, hay algo que nos bloquea en eso, y por eso la gente finalmente recurre a este tipo de ayudas, a este coaching financiero. Okay. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que haces tú como coach financiero, y que también lo relatas en este libro, para ayudar a las personas efectivamente a enrielarse y a lograr esto que es tan obvio? Sí, bueno, como todo proceso de coaching, la metodología comienza primero que todo con definir un objetivo. O sea, no podemos iniciar un viaje si no sabemos dónde queremos llegar. Y eso es algo que nos pasa mucho con el dinero, que de repente no tenemos claras cuáles son nuestras metas financieras. Por ejemplo, si yo quiero irme de vacaciones, Sí. yo lo primero que tendría que saber es dónde voy a ir y cuánto me va a costar y en cuánto tiempo lo voy a lograr. Porque si no, uno empieza a ahorrar, entre comillas, pero no con un fin, y después llega algo más bonito y el ahorro se perdió.
Claro. Y ese objetivo ya dejó de ser un objetivo. Por lo tanto, la metodología de coaching parte con establecer los objetivos financieros, que pueden ser vacaciones, pagar el auto, comprarte tu casa, o algo tan simple como pagar las deudas que tengo que ya me están agobiando. Sí. Eso, luego de establecer las metas, empezamos a sondear la situación actual. Ujú. Y lo primero que todo, y lo que todos deberíamos saber antes de empezar cualquier tema financiero, es la gran pregunta básica: si yo gasto más de lo que tengo. Porque, como tú bien decías, puede sonar de perogrullo, pero hay mucha gente que hoy vive gastando más de lo que gana. Y si tú entras en esa bicicleta, nunca vas a poder lograr tus objetivos financieros. Entonces, para establecer esto, lo más básico es tener un presupuesto. Dentro del proceso de coaching hay una parte que hace explorar opciones alternativas y vamos a trabajar en un presupuesto que se adecue específicamente en lo que cada persona necesite para que vaya registrando sus gastos, sus objetivos y los vaya planificando. Ok, entonces, si te voy entendiendo bien, lo primero es tener súper claro el objetivo. El objetivo. ¿Para qué quiero ese dinero? Exacto. Segundo, entender cuánto cuesta eso que yo quiero. Sí. ¿Ok? Y ahí me imagino que además hay distintos valores para lo que yo quiero. Claro. Si yo voy a viajar fuera, voy a un lugar, yo puedo decir, mira, yo puedo ir a ese mismo lugar, o sea, a Cusco, ¿ya? A propósito de un viaje mío. Si voy a ir a Cusco, yo puedo alojar en un hotel 5 estrellas y puedo alojar en un bed and breakfast o en un hostal. Claro, ¿Ya? Y puedo estar en Cusco a 3 presupuestos distintos. exactamente. ¿Ya? Entonces tampoco es que necesariamente sea un solo costo. No. Y voy a quedarme con ese ejemplo para también tocar un tema que tú mencionaste al pasar. Mi objetivo es ir a Cusco, el lugar físico, Claro, o mi objetivo es vivir una experiencia al ir allá. Porque, claro, yo puedo ir a Cusco y puedo estar en un hostal donde tengo que dormir con 20 personas más en un recinto y Claro. un baño compartido donde tengo que esperar que otros hayan desocupado el baño, etcétera, y que me queda, no sé, a 1 kilómetro del centro de Cusco, y como Cusco es una ciudad sinuosa, significa bajar y subir el cerro, y en fin, esa es una experiencia de Cusco, y otra me voy a ir al otro extremo, estar en un hotel 5 o 6 estrellas, Exactamente. que también los hay, con spa, con, no sé, con gimnasio, con wifi, habitación amplia, un baño espectacular con un jacuzzi, etcétera. En los dos casos fui a Cusco. exacto. ¿Ya? La definición es entonces, ¿voy a Cusco? ¿O cómo debiera ser la definición del objetivo? Bueno, eso depende de cada persona y justamente por eso aplica el coaching. O sea, como tú bien dices, ¿cuál es el objetivo real? No sé si mi objetivo es ir a sacarme la foto para ir presumirla. A lo mejor un hostal me acomoda y el Claro. objetivo está cumplido. Pero igual tengo que saber cuánto me cuesta ese objetivo Sí. menor o ese objetivo mayor. Tengo que saber cuánto me cuesta para así uno programarse, proyectarse. Por ejemplo, nosotros con mi señora, cada vez que salimos de vacaciones decidimos dónde vamos a ir y cuánto nos cuesta. Lo primero que nosotros un año antes cotizamos el viaje del próximo año. ¿Ya? Y si nos cuesta, no sé, por tirar un número, 2 millones, nosotros decimos ya, de aquí a 12 meses tenemos que juntar 2 millones. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy? Y ahí sacamos un poquito del ahorro destinado a esto, no sé, 200.000, 300.000, lo que sea necesario, para que así, una vez llegado el tiempo, ya tengamos el dinero. Que es pensar un poco al revés a lo que la mayoría hace, que es endeudarse, que vive la experiencia hoy y la Sí. paga hacia adelante. Sí. Si yo tengo la capacidad de pagar todas esas deudas, significa que tengo la capacidad de acumularla previamente. Entonces, es un poco cambiar de paradigma, pero hay que saber cuánto es Ujú. y saber si es posible también. Ok. Ya. Eso, por ejemplo, dentro de lo que son los objetivos. definido, presupuesto definido, y la decisión de cómo voy a cumplir ese presupuesto. Y en este mismo ejemplo es como si lo fuera a pagar al contado, casi con billetes. Claro, ¿Ya? uno puede negociar, hay muchas oportunidades cuando uno tiene el dinero en mano. Ya. Entonces, súper conveniente. Ok. ¿Qué viene después? Bueno, luego de eso, luego de que tenemos un presupuesto establecido, armado, viene lo más importante, que es atacar las deudas. O sea, no saco nada yo con llenar un estanque con agua si abajito tiene un hoyito que me la está haciendo perder todos los meses. Entonces, primero que todo, tapar ese hoyito, pagar las deudas. Y para eso hay metodología.
Está la famosa bola de nieve, que es empezar con la más chica hacia la más grande, pero también ahí es donde entra el proceso de coaching. ¿Qué es lo mejor para mí? Yo quiero pagar mi tarjeta de crédito primero, quiero pagar el auto, no sé, mi deuda estudiantil, pero uno tiene que definir con qué empezar. Si empieza Porque con la menos, deuda en general es mala. la deuda en general es mala, claro, porque todos los meses te va quitando dinero. ¿Toda la deuda es mala? No, existen deudas buenas. Y ese es otro concepto también que nosotros no conocíamos, y es el concepto de deuda buena. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre una y otra? La deuda mala es aquella que te está quitando dinero todos los meses. Por ejemplo, si yo pido un crédito, ese crédito, además del dinero que me prestaron y que yo tengo que devolver, me cuesta un interés, me cuesta una comisión, me cuesta una mantención. Y eso, si uno ve en su detalle, puede ser hasta el 30% anual de lo que yo pedí. Sí, Y entonces no es menor. Y esa es una deuda mala que te está quitando dinero todos los meses. ya. Sin embargo, la deuda buena es una deuda que yo adquiero con el fin de obtener más dinero. Por ejemplo, el ejemplo de mi suegra. Nosotros Ya. todos los meses le seguimos pagando su plata y de aquí al día que se muera, pero esa deuda, entre comillas, nos dio más dinero. O cuando uno pide un crédito hipotecario y el dividendo sale 300 y yo arriendo a 350, tengo una deuda con el banco que me cuesta 300.000 pesos todos los meses, pero yo de eso estoy sacando 50.000 y eso lo puedo usar a mi favor. Esa es una deuda buena, por ejemplo. Ya. O más llevado, por ejemplo, a la industria. Si yo compro una máquina que va a hacer mi proceso más rápido, más efectivo, más eficiente, esa máquina me cuesta tanto, pero a lo largo del tiempo me va a dar más de lo que me costó. Por Entonces, mejoras en la productividad, por baja en costos, etc. justamente. Ya. Ese es un ejemplo de deuda buena. Ok. Y fue uno de los conceptos que a mí me voló la mente, como dicen, porque yo era anti-deudas. Para mí pagar las deudas era lo primero y lo principal. Sí. Pero me di cuenta de que había otra forma de atacar las deudas y que hoy en día nos ha resultado muy bien. Nosotros tenemos millones de pesos en deuda, pero gracias a esas deudas nosotros hoy podemos tener Millones de pesos en ingresos. en ingresos. Así es. Ok. Y obviamente la idea es que el ingreso sea superior a lo que estás pagando en la deuda. Siempre. Si no, ya se vuelve deuda mala y ahí hay que eliminarla. Ok. Y en un país como Chile, con los niveles de endeudamiento que existen acá, donde prácticamente todos tenemos deudas que incluso se acercan a niveles no del 30 o 40% de tu ingreso, sino que a veces todo tu ingreso, Todo el ingreso. es súper importante entender y aprender a manejar eso. Así Ahora, es. pongámonos en el caso específico de una persona que está súper endeudada. Ujú. Estamos viendo, para aquellos que no nos están viendo en video streaming, una imagen de una persona en estos típicos balancines. Claro. Donde está sentada la persona, que no es nada de flaquita, de un lado, y al otro lado están las deudas. Y las deudas lo tienen colgando arriba, la deuda está presionando ese balancín hacia abajo. Tú usaste el concepto de la nieve, yo lo voy a usar un poco distinto como lo usas tú. Yo estoy diciendo, mira, yo dije, yo voy a hacer este viaje y lo voy a pagar después. Esa Claro. deuda que tú llamaste mala. Así es. ¿Ya? Y yo debo reconocer, lo hice. ¿Ya? Voy a decir algo que es aún peor, que después entonces tú me lo vas a corregir. Y probablemente si lo tuviera que hacer de nuevo, lo volvería a hacer. Claro. Por la experiencia que viví. Ujú. Ya, ok, después hablamos de eso, pero tú tomas esa deuda apostando a ingresos futuros. Sí. Esos ingresos futuros pueden ser variables y por lo tanto a lo mejor ese ingreso no llegó en la proporción o en el momento que tenía que llegar, sobre todo cuando eres independiente o eres empresario, qué sé yo, y por lo tanto adquieres una segunda deuda para pagar la deuda anterior. Claro. ¿Ya? La Y empiezas a bicicleta. generar la bicicleta y la bola de nieve, porque además a esto empiezas a aplicar los intereses y todo el cuento. Y si tú compraste una deuda de 100, terminaste pagando 240 entre los intereses, los reajustes, las multas y todas las demás cosas que van asociadas. Exactamente. Ok. Supongamos que estás enfrentado a una persona que está pidiéndote ese consejo, tengo que liberarme la deuda, pero tiene una bola de nieve gigantesca, una bicicleta enorme. Claro. ¿Qué hace? ¿Cómo empieza? Bueno, primero que todo, comprometiendo a la persona. O sea, ningún objetivo se puede lograr si no hay un compromiso propio. Y ahí, vuelvo a repetir, el coaching es donde encaja perfectamente, porque yo no te voy a decir cómo hacer las cosas, sino que vamos a buscar la mejor forma que se acomode para uno. Ya.
Entonces, primero, elaborar el presupuesto, ver cuánto gasto, dónde están mis gastos. Hay gastos en la vida que son fundamentales e indispensables que yo no puedo eliminar, Claro. como son Comer. la luz, el agua, comer, vestirme. Pero hay otros gastos que sí puedo eliminar. Ya. Ahora, si mi objetivo es tan grande, pagar las deudas para mí es tan importante, yo puedo reducir otros gastos, como salir a comer afuera, no sé, por ejemplo, si tengo un auto, hay algunos que lo están trabajando como Uber, Cabify, estas cosas, Sí. o simplemente lo dejan ahí y se ponen de acuerdo con alguien. Pero lo primero es gastar menos de lo que gano. Una vez que gasto menos de lo que gano, tengo que ahorrar, de a poquito. No importa si son 50, 10, 20, lo que sea, pero ahorrar. Y con ese ahorro yo voy y pago la primera deuda. Otra cosa que a mí me gusta mucho decir es que si hoy no me alcanza y estoy, no sé, en cero, yo puedo vender un montón de cosas. No sé si les ha pasado que cuando uno hace una mudanza se entera que tiene un sinfín de cosas que no utiliza. Sí. Entonces lo primero que hacemos nosotros cada, no sé, 6 meses es ver todo lo que tenemos y lo que no ocupamos y lo vendemos, porque si no lo estamos ocupando no nos sirve. Y empezar con técnicas ya de ahorro, que esas sí las explico muy detalladamente en el segundo libro, Ya. que es, por ejemplo, no sé, vaciar la despensa de tu casa, no salir a comer hasta que no quede nada. No ir a comprar al supermercado con hambre porque uno termina comprando más cosas Sí, claro, y se tienta. y se tienta. Entonces hay distintos tips que obviamente en el proceso uno va compartiendo y que la persona va a ver qué es lo mejor para uno. Entonces una vez que tenemos ese pequeño ahorro, yo empiezo ya a pagar las deudas. Y empiezo por la más chica. Ahora si estoy, no sé, ya en una situación crítica, uno podría evaluar, por ejemplo, lo que es refinanciar, que es tomar un crédito más grande, pero con una tasa mucho menor y que me ayuda a pagar las otras. Que a lo mejor me va a llevar un poco más de tiempo, pero es sostenible para mí. ¿no? Ok, No me ahí ya genera estamos más gasto. entrando en las herramientas e instrumentos que están Sí. disponibles y que uno podría utilizar en el mercado. Ujú. Pero tú dijiste, esto empieza por un compromiso. Compromiso. Y también hablaste de dos cosas más de las que quiero que toquemos. Uno es el tema de las emociones Ya. y el tema de las creencias. Lo hacemos después de esta última pausa. Seguimos conversando y ampliando nuestra mirada. Vuelve Pensar en 360. Ok. Temas que te dejé planteado antes de la pausa, Víctor. Estamos con Víctor Sánchez, coach financiero, inversionista, emprendedor, soñador, que además quiere contribuir lo que él ha ido descubriendo a su corta edad, pero larga experiencia respecto del manejo del dinero. Bueno, relacionado con el dinero, como bien dijimos antes, el dinero es un instrumento, una herramienta para lograr algo. ¿Qué pasa? Que uno cree muchas veces que para poder ser alguien antes tiene que tener, Claro. ¿cierto? Y para tener tienes que haber hecho primero. Exacto, entonces Hacer, tener para hacer. eso, justamente. Entonces dar un poco vuelta a ese concepto y ser, o sea, ser no necesariamente significa tener. Uno puede llevar una vida un poco más humilde o austera, como se dice, y ser feliz igual. Y hay que buscar formas de hacerlo. Y ahí es donde entran las emociones. O sea, ¿para qué queremos dinero? Queremos impresionar a gente que no nos conoce, estamos buscando, no sé, cambiarnos al mejor barrio, cambiar el mejor auto, a veces por impresionar a gente que ni siquiera conocemos. Entonces, O porque viene la presión que alguien te dijo, pero mira, Exacto. mira cómo Albertito, que estudió junto contigo, que Eso. fue al mismo colegio, mira lo bien que le ha ido, mira todo lo que tiene, y tú todavía estás acá. así es. Pero como dicen por ahí, cosas vemos, deudas no sabemos. Entonces Claro. no sabemos si a lo mejor todo eso que tiene puede estar acogotado en deuda. Pero, O si te siento feliz teniendo todo o eso. realmente es una persona feliz y admirable. Pero lo que quiero transmitir es que el tema del dinero es un tema emocional, mental. No sé, primero definir por qué quiero dinero, por qué no quiero, por qué me falta. De repente hay creencias que están muy arraigadas en nuestra sociedad y en nosotros mismos, que es, por ejemplo, que el dinero es la raíz de todos los males, o que es mejor ser feliz que tener dinero. Entonces nosotros mismos nos autosaboteamos con estas creencias que nos alejan del dinero. O sea, si por ejemplo todos los que tienen dinero son malos, ¿por qué yo voy a querer tener dinero? Si lo tengo, me voy a volver una persona mala. Claro. Y eso no es así. O sea,
el tener dinero te da herramientas para cumplir tus sueños. Así que si llega dinero, mientras más mejor. Y además el dinero es una herramienta también para contribuir. O sea, si nosotros somos miembros, por ejemplo, de una iglesia y gracias al dinero que tenemos podemos ayudar a más gente, mucho mejor. O si logramos alcanzar, no sé, una libertad financiera y quiero dar charlas gratuitas sobre cómo ayudar a la gente a administrar su dinero, mejor, todos salimos beneficiados. Entonces, el dinero como tal no es algo bueno o malo. Somos nosotros los que somos buenos o malos, o los que le damos ese sentido al dinero. Por lo tanto, el llamado es un poco cambiar esos paradigmas en torno al dinero, que tener dinero no es malo. Es un instrumento simplemente para lograr tus objetivos. Y eso pasa perdona que te interrumpa, pero eso pasa a veces de una manera mucho más sutil. Conozco gente que tiene habilidades muy potentes en distintas cosas. Y mucho pasa en ámbitos como este del coaching, de las terapias, etcétera. Entonces, no, este es un don que yo tengo. ¿Por qué voy a cobrar mucho por eso si yo tengo un servicio que dar? Claro. Entonces, la gente dice, ¿cómo es que gente como Chopra, Deepak Chopra cobra tan caro? O Tony Robbins cobra tan caro, siendo que lo que debiera estar haciendo es ayudando a la gente, y cuando cobra tan caro deja a mucha gente sin la posibilidad de crecer, de desarrollarse, de superar problemas, etc. Entonces, de alguna manera, debajo de eso, debajo de esa superficie está cobrar mucho, claro, aunque lo valga, es malo. Sí, sí, pasa mucho a los emprendedores, a la gente que funciona así, que le cuesta cobrar, pero en realidad, si yo le estoy haciendo un bien a una persona, no es algo malo. Aparte que la inversión en uno mismo también enriquece. Algo súper importante es que la inversión más grande que uno puede hacer es en uno mismo, porque es algo que va a trascender a lo largo de tu vida. Por lo tanto, pagarle un precio justo a una persona que te va a ayudar a transformar tu vida no tiene por qué ser algo malo. Y si yo además estoy invirtiendo ese dinero, yo la experiencia que voy a adquirir o el producto le voy a dar mucho más valor y mucho más sentido que si simplemente me lo hubiesen regalado, por ejemplo. Entonces, de eso se trata. O sea, el dinero es un equivalente al esfuerzo, al trabajo duro o trabajo inteligente que nosotros podamos hacer. Ahora, ¿cómo logras romper estas creencias? ¿Cómo logras generar las emociones apropiadas en la gente para que efectivamente, además, entre en otro tema, que hay una creencia muy asentada que la hemos conversado en programas anteriores y probablemente en el próximo programa volvamos a hablar de eso, y es merecer, la creencia de merecer lo que estás recibiendo. ¿Cómo trabajas eso? Bueno, en general el tema de las creencias, se aplican muchas técnicas que se aprenden en el proceso de coaching, que utilizan la programación neurolingüística, y es un poco darle un sentido a las experiencias que el dinero nos otorga. Si yo realmente siento que me merezco eso que tengo, bienvenido sea. Es un tema de qué es lo que yo creo, qué es la verdad para mí. Las cosas ocurren y son como son, pero yo le doy el significado que quiero, o que me sirve, o que me puede ayudar. Entonces, ¿cómo trabajar las creencias? A través de estas herramientas de programación neurolingüística. Anclaje, por ejemplo, si yo digo, no sé, no me gusta cobrar, pero en realidad siento que debo hacerlo porque he contribuido y me lo merezco y todo eso, ok, hay estrategias para poder salir a cobrar, que es algo que nadie tampoco nos enseña a hacer, o salir a vender. Pero... Porque además la palabra vender muchas veces tiene una connotación negativa que nosotros nos damos ni cuenta. Se vendió. Claro. Por ejemplo. No tiene por qué ser así. O sea, claro, cuando uno cambia esa visión de que vender es algo malo, y yo digo, yo no estoy vendiendo, yo estoy ofreciendo un servicio, estoy contribuyendo al desarrollo de una persona, él puede cambiar un poco la forma de abordar estos temas. Entonces, es un tema, vuelvo a repetir, mental, psicológico, cómo lo relacionamos nosotros a nuestra vida. Okay. Si pudiéramos sacar algunas conclusiones, por lo tanto, de lo que hoy día vimos, entendemos por un lado que, quiero partir tal vez de atrás para adelante, que
la riqueza no está dada por la cantidad de dinero, sino que por el tiempo libre que me permite tener. Hay un tema que no alcanzamos a ver, pero que está relacionado íntimamente con lo anterior. Por lo tanto, si la riqueza está en el tiempo, ojalá lograr no usar mi tiempo para trabajar y generar dinero, sino que al revés, ojalá el tiempo trabaje para mí y genere dinero. Así es. Y en el libro está, en las últimas partes, está muy bien explicado cómo lograr eso, cómo generar instrumentos financieros o activos financieros que me den ese dinero para yo disfrutar de mi propio tiempo. Ok, y hemos visto una serie de otros temas más. Como nos está pasando con varios programas, da para varios programas, pero por de pronto en tu caso da para que ustedes, y lo muestro por última vez en pantalla, puedan comprar este libro, Libertad Financiera Ahora de Víctor Sánchez Segura. Si ellos quieren seguir conversando contigo y si ellos quieren adquirir el libro, el lugar donde pueden contactar lo vamos a poner en pantalla. Tienes la alternativa de en Instagram @victor.sanchez.segura, en Facebook @victorsanchezss, todo de corrido, con la S de Sánchez mayúscula y las dos S finales también en mayúscula. Tu correo es victor.sanchez.segura@gmail.com y además te pueden whatsappear al más 569 6769 2025. Así es. Es decir, están todas las posibilidades disponibles. Y si a ustedes les ha gustado este programa y quieren seguir conversando de esto y de otros temas, me pueden también contactar a je@juanenriquegomez.com. Que tengan una linda semana. Espero que además una semana que les empiece a dar algo de libertad financiera. Nos vemos en una semana más. Chao. Hasta aquí nuestra conversación del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo café y nuevas reflexiones que nos ayuden a mejorar nuestra vida. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. On Radio Chile.